¿Qué significa la unidad? Significa estar o permanecer juntos. Eso significa ayudarse y apoyarse mutuamente en cualquier situación. Estar juntos es la clave para construir una sociedad y relaciones buenas y fuertes. La unidad es importante en cada paso de nuestra vida. Bienvenidos a una tarde con Dios. La unidad para muchos es solo cuando hay fiesta, un bautismo, un cumpleaños, una quinceañera, un casamiento o la fiesta del pueblo. Estamos de fiesta y hay que celebrar, dicen muchos. Hay que vivir en unidad. Y todo eso es bueno, porque hay convivencia, hay diálogo, hay armonía, hay gozo. Pero a veces las fiestas terminan mal. Hay personas que pierden el control con las bebidas alcohólicas. Y la fiesta termina en golpes, en balaceras o simplemente en accidentes de carro. Hay tantos accidentes de carro y aun si vamos manejando sobrios, cometemos errores. Ahora imaginemos manejando ebrios, es mucho más el riesgo. Hagamos todo en sano juicio. Todo esto es unidad en la sociedad. Pero ¿qué dice la Biblia acerca de la unidad? En la Biblia, la unidad está arraigada en el Espíritu. Esa unidad que manifiesta a Cristo. Esa unidad que atesora la verdad y que ama humildemente, está diseñada por Dios para tener por lo menos dos objetivos: un testimonio al mundo y una proclamación de la gloria de Dios. Juan 17, 22 al 23 dice: La gloria que me diste yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Dios nos ama y quiere que vivamos unidos, pero no en las cosas terrenales, sino en las espirituales. Unidos en un mismo espíritu, unidos en un mismo sentir, unidos en un mismo pensamiento de buscar a Dios, de honrar a Dios, de adorar a Dios, de reflejar a Cristo, de vivir en armonía con los demás, con humildad, amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Pero debemos estar conscientes de que tenemos un enemigo. Se llama Satanás. A ese no le gusta ver que los humanos vivan en unidad para buscar a Dios. Él permite la unidad para muchas otras cosas, pero no si se trata de las cosas de Dios. Muchos ya saben que desde el principio ha traído división. Adán y Eva vivían en el paraíso, no se preocupaban por nada, lo tenían todo. ¿Y qué ha de haber dicho Satanás? Estos están muy cómodos, voy a dividirlos. Y saben que nosotros siempre le echamos toda la culpa al diablo. Él es el tentador y nosotros, al obedecerlo, concluimos su deseo. Porque recuerden que Dios nos dio libre albedrío. Somos libres para decidir y tenemos el poder de decir no a lo malo y decir sí a lo bueno. Y recuerden también que no podemos obedecer
a dos amos, pues quedaremos bien con uno, pero quedaremos mal con el otro. Dios les había dado una orden a Adán y a Eva: no comer del fruto de un solo árbol, pero lo desobedecieron y así completaron el deseo de Satanás, la división, y se encuentra por todo el mundo. Hay tanta división y entre más tiempo pasa, podemos ver más división por causa de la política, otros por causa del racismo, otros por causa de las religiones. ¿Y quién hace esas divisiones? Nosotros como humanos. Si tenemos un solo Dios, ¿por qué tantas religiones? Por causa de las religiones hay tanta división en la iglesia y ha afectado también a nuestras familias y a los matrimonios. También nos afecta en el trabajo. La desunión nos trae fracasos. Mateo 12:25 dice: sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Dios no nos quiere ver divididos, quiere que vivamos en unidad, porque estando unidos seremos victoriosos, estando unidos seremos más fuertes. Como dicen, la unión hace la fuerza. Un ejemplo: si han mirado algún documental de África salvaje, cómo los leones cazan los búfalos. Los búfalos son animales muy fuertes y peligrosos por sus cuernos. Mientras se mantienen unidos, los leones no pueden cazarlos, pero si uno se separa del grupo, se vuelve vulnerable, y es cuando los leones aprovechan para cazarlo. Así nosotros en unidad, unidos en un mismo espíritu, en un mismo pensamiento, nuestro clamor, nuestra oración es más fuerte. Y aunque el enemigo ande como león rugiente, no nos podrá devorar. Por eso le urge dividirnos, porque sabe que cuando nos logra dividir, somos para él presa fácil. A Dios le duele ver la iglesia dividida. El enemigo ha logrado dividirla. Te preguntarás cómo. Usando a personas que predican su palabra, pero con verdades a medias. Por ejemplo, hay iglesias que no creen que Satanás es real, pero Satanás es real, así como Dios es real. Pablo era un perseguidor de cristianos y tampoco creía que Dios era real hasta que tuvo un encuentro con él. En Hechos 26, 12 al 18 dice: en uno de esos viajes iba yo hacia Damasco con la autoridad y la comisión de los jefes de los sacerdotes. A eso del mediodía, oh rey, mientras iba por el camino, vi una luz del cielo más brillante que el sol, que con su resplandor nos envolvió a mí y a mis acompañantes. Todos caímos al suelo y yo oí una voz que me decía en hebreo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Solo te haces daño a ti mismo. Entonces pregunté: ¿quién eres, Señor? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Me contestó el Señor: ahora ponte de pie. Me he aparecido a ti con el fin de designarte siervo y testigo de lo que has visto de mí y de lo que te voy a revelar. Te libraré de tu propio pueblo y de los no judíos. Te envío a ellos para que les abra los ojos y se conviertan de las tinieblas a la luz y del poder de Satanás a Dios, a fin de que por la fe en mí reciban el perdón de los pecados y la herencia entre los santificados.
Otras iglesias no creen en los espíritus, cuando la Biblia dice que Dios es espíritu. 2 Corintios 3:17 dice: Ahora bien, el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Mas la hora viene, y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Dios es el Padre de los espíritus. Hebreos 12:9 dice: Después de todo, nuestros padres humanos nos disciplinaban y los respetábamos. ¿No hemos de someternos con mayor razón al Padre de los espíritus y viviremos? Otras iglesias creen que si hacen la oración de salvación, quedas apartado para Dios, y que hagas lo que hagas, tu salvación está asegurada, que la salvación no se pierde. 1 Timoteo 4:1-2 dice: Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que tienen cauterizada la conciencia. Y Mateo 24:11-13 dice: Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, mas el que persevere hasta el fin, ese será salvo. La salvación la comparo con el matrimonio. Cuando nos casamos, para vivir en unidad, en la iglesia nos preguntan: ¿aceptas serle fiel, amarla y respetarla todos los días de tu vida? Sí, acepto. Pero cuando hay una infidelidad, esa unión se divide. A veces se va uno de los dos. A veces por motivos personales se quedan. Siguen viviendo en la misma casa, pero se pierde la unidad. Ya no hay amor, ya no hay confianza, ya no hay alegría por causa de ser infiel, ya sea por el hombre o sea por la mujer. El infiel no está cumpliendo con lo que prometió en la iglesia, y asimismo no está obedeciendo a Dios, sino a Satanás, y así Satanás logra la desunión. Lo mismo pasa con nosotros y Dios. Cuando hacemos lo que a nosotros nos place, somos desobedientes a Dios, y al mismo tiempo somos infieles, porque decimos aceptar a Dios en nuestro corazón para que sea Señor y dueño de nuestras vidas, pero vivimos en desobediencia, y al que obedecemos es al diablo. Y cuando nos comportamos así, le pertenecemos a él, porque al que obedecemos, ese es nuestro Padre. Juan 8:44 dice: Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de la mentira. Debemos autoexaminarnos y despertar y estar conscientes para saber a quién estamos obedeciendo. A veces creemos que vivimos en unidad con Dios y la realidad es otra. Para que haya unidad en una familia, Dios debe ser el centro del hogar. Poner a Dios en primer lugar. Yo creo que las familias unidas son contadas, pero las desunidas son multiplicadas. Y lo mismo pasa en el trabajo.
hay tanta desunidad por causa de los chismes, por causa de las envidias, por causa del racismo y porque Dios no existe en sus corazones. Y cuando no tenemos a Dios en nuestros corazones, el diablo nos usa como marionetas para dañarnos entre nosotros mismos y así lograr la desunidad. Trae división, y donde hay división no habrá armonía, no hay compañerismo. Trabajas en un ambiente negativo, de rechazo. Muchas veces es estresante y tienes que buscar otro empleo. Es triste porque Dios quiere que seamos todos una sola familia, unida con un mismo amor, con un mismo sentir, con un mismo espíritu, con una misma adoración a Dios. Dios anhela que estemos o que vivamos en unidad. En la Biblia encontramos versículos que nos exhortan a vivir en unidad. Primera de Corintios 1:10 dice: Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Cuando hay unidad en adoración a Dios, no importa dónde sea, en tu hogar, o en el parque, o en la iglesia, entre mayor es el grupo, más fuerte es el clamor. Y Dios se agrada. Movemos el corazón de Dios y cosas grandes suceden. ¿Pero qué está sucediendo? Así como hay pocas familias en unidad, también son pocas las iglesias en unidad. Se predica el mensaje de Dios en las iglesias y a veces hay solo 2 o 3 personas. Y a veces hay solo 2 o 3 personas escuchando. Claro que Dios está ahí, pero se ha cumplido la palabra de los últimos tiempos. Ya estamos en ellos. Y que dice que el amor de muchos se enfriará. Ya lo estamos viviendo. Se está acabando el amor por los hijos. Hay muchos niños perdidos por el mal camino, en los vicios y drogas, porque no sienten el amor de sus padres. No les demuestran que los aman. Nunca los felicitan por sus calificaciones en la escuela. Tienen eventos en la escuela y no les interesa ir a acompañarlos. No los motivan. Los niños son muy sensibles. Se sienten solos, que no les importan. Se sienten rechazados. Y el amor por los padres se está acabando. Muchos padres ancianos están en los asilos porque los hijos no los soportan en su casa, porque ahora es su casa. Antes era de sus padres. Y han de decir: queremos la casa. Y si les preguntas: ¿y a tus padres? También los queremos. Llevar a un asilo. Nosotros no podemos cuidarlos. No hay amor, no hay unidad. El amor se ha enfriado. Ya no hay amor por el prójimo. Los miran tirados en las calles y muchos dicen: si así le gusta estar, ay, que se la lleve. No es que les guste estar así. El enemigo los tiene así, atados, esclavizados. Les ha robado su libertad de decidir. Les ha cegado sus mentes. Les ha robado su identidad. Necesitan un consejo.
una palabra de aliento, llevarles la palabra de Dios, que el Espíritu Santo obre en ellos. Solamente Dios puede liberarlos. Y algunas de esas personas están allí en la inmundicia, porque el diablo los tiene dominados, porque sabe que Dios tiene un propósito grande para ellos. Y muchos han logrado salir de la indigencia, y Dios los ha usado grandemente. Dios no los rechaza como nosotros, pero no puede obligarlos a servirle, porque nos ha dado el libre albedrío. Somos libres para decidir, y lamentablemente esas personas de la calle han decidido mal. Y es nuestra tarea ayudarlos, llevarles ese rayito de luz que hay en nosotros, para que salgan de las tinieblas, de esa oscuridad donde se encuentran. Decirles que hay un Dios más poderoso que el que los tiene atrapados, que tienen que decidir ser libres de esas ataduras. Pero si se está enfriando el amor en los matrimonios, por los hijos, por los padres, por el prójimo, que los miramos, ¿habrá amor para Dios que no lo vemos? Por eso la unidad se está desintegrando, se está dividiendo, y eso a Dios no le agrada. Dios quiere ver matrimonios unidos, que no importe la edad, que nos amemos, si es posible, hasta después de la muerte. Dios quiere ver familias unidas. Dios quiere ver a su iglesia unida. En la unidad, Dios derrama su bendición. Aun si somos 2 o 3 reunidos en su nombre, pidiendo un favor, Dios tiene misericordia. Mateos 18, el 19 al 20 dice: Otra vez os digo, que si 2 de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Si a 2 o 3 Dios los escucha, imagínense, una multitud con más razón nos escucha. El ejemplo lo tenemos cuando en una ciudad hay una protesta, se juntan un grupo de personas y van con el presidente o a las oficinas de gobierno para que los ayuden. Pero ¿qué pasa si va una sola persona? Lo ignoran, o mejor dicho, tiene muy poco valor. Pero ¿qué tal una multitud que llena las calles? Ahí sí los atienden. ¿Por qué los atienden? Por causa de la unidad. Entonces sabemos que la unidad es muy importante. Jesucristo mismo pedía al Padre por la unidad. Él oraba a Dios que mantuviera unidos a sus discípulos y a todos los que creyeran en Él, que estuviéramos en unidad, que aunque fuéramos muchos, lo más importante era ser uno solo. Juan 17:11 dice: Ya no voy a estar por más tiempo en el mundo, pero ellos están todavía en el mundo, y yo vuelvo a ti. Padre Santo, protégelos con el poder de tu nombre, el nombre que me diste, para que sean uno, lo mismo que nosotros. El enemigo no se cansa de tratar de dividirnos, y él también trabaja en unidad. Él manda hasta una legión para someter a una persona. Por eso es importante vivir en unidad. Vivir en división es muy peligroso. No es bueno seguir la corriente del mundo, que nos lleva a la perdición.
Busquemos a Dios en unidad y seremos vencedores. En unidad con Dios hay poder para rechazar los ataques del enemigo. Somos más que vencedores en la unidad con Dios. Una tarde con Dios es una producción por Fred Romero. La voz de hoy fue Manuel Romero. Música original por Fred Romero. Visita nuestro canal de YouTube Verdad Superior o visita nuestro sitio verdadsuperior.com para más información sobre el mundo espiritual. El proverbio de hoy. Seremos tan fuertes como unidos estemos y tan débiles como lo divididos que estemos.